Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Nuevamente, un gusto tenerles por acá. Los que no nos conocen, somos la red de psicólogos católicos del proyecto Anima, que somos los que realizamos esta serie de webinars prácticamente semanalmente sobre algún tema de la psicología que nos han ido proponiendo y nos han ido pidiendo las personas a lo largo del año, prácticamente del 2024 en adelante y de este año. Y bueno, y ahora justamente vamos a hablar al respecto sobre esa información que ustedes nos brindan. Hoy tenemos un gran tema, hoy tenemos un tema que ya está grabado, es un tema con la psicóloga Amparo Alonso, que ahora la presento, pues, aunque ella no esté presente en este momento físicamente, nos ha compartido un gran material. Ella es española y por obvias razones pues no nos puede acompañar por la diferencia de horaria, pero nos ha dejado un gran tema que reflexionar y que compartir. Igual, si tienen alguna duda, vamos a ver, sobre todo alguna pregunta, además ya les estoy escribiendo aquí en el chat, para que si tienen alguna consulta nos puedan escribir y ella con mucho gusto puede contestarles. Así que ahí les dejo para que puedan tener la información a la mano. El tema de hoy es sanar el corazón, liberar la libertad. Y ahora, más adelante, les comento más. Como es costumbre, quería presentarles también nuestra serie de webinar para este mes. Es el mes que hemos dedicado mucho al tema de la sexualidad, al tema de la familia, también al tema de sanar heridas. El tema de hoy justamente tiene que ver con sanar heridas, ¿verdad? Y bueno, para el próximo, y ya ahorita les doy más información, tenemos los próximos webinars. Ahí tienen el código QR que si quieren fotografiarlo, ahí pueden accesar directamente a nuestro canal de WhatsApp y a la matrícula de los webinars. Si no están en nuestro grupo de WhatsApp, pues pueden matricularse a través del código QR. Les presento los próximos dos webinars el 18 de junio, prácticamente pasado mañana. Esta semana tenemos doble webinar. El 18 de junio tenemos nuevamente al licenciado Isaac Aguilar de México con el tema El arte de sostenernos en pareja. Y la próxima semana terminamos prácticamente el mes con el psicólogo Iván Toscano, también de México, con el tema masculinidad, hombre me creó. Entonces, como hemos estado haciendo en este mes, hemos ido trabajando y enfocándonos en temas de familia, en temas de duelo, en temas pues en general, en temas interesantes y que ustedes mismos nos han ido pidiendo a lo largo de estos años. También quería recordarles que este material está disponible. Ya hace un par de semanas atrás nos dio un tema Alexandra Guzmán de Colombia. Y bueno, este material, guía práctica para un noviazgo sano y santo, está disponible. Ahí pueden también fotografiar el código QR y accesar a la información de este ebook que es muy interesante y es muy práctico. Así que se los recomendamos. Igualmente está disponible la masterclass que dimos ya hace más de un mes. Está grabada y para el que quiera accesarla, también puede escribirnos también vía correo o puede en las diferentes redes sociales escribirnos y pedirnos la masterclass. Tiene un costo muy, muy cómodo y bueno, la idea es también poder compartir estos materiales con todos ustedes. Como es normal, presentamos nuestras diferentes redes sociales, la red de psicólogos católicos, que es nuestra página web, ahí donde podrá encontrar a todos los psicólogos de la red, de España, de Argentina, de Italia, de Costa Rica, de México, de Colombia, etcétera, etcétera. Entonces ahí los puede encontrar sus perfiles si andan buscando un acompañamiento terapéutico. Proyecto Anima, la página de Facebook, es la página donde pues, tenemos contacto con ustedes y compartimos algún material y es una página que nos permite estar más cerca de ustedes también. Y por supuesto nuestro canal de YouTube donde tenemos todo el material grabado de los webinars y de los eventos que hacemos. Ahí también los subimos y es un material gratuito y disponible para cada uno de ustedes. Así que pues es un material hecho muy profesionalmente para ustedes, el contenido para que puedan consultarlo desde la psicología. Por supuesto, y aquellos que tal vez nos visitan por primera vez, y inclusive hay alguien que nos visite por primera vez, nos lo puede poner en el chat. Para los que ya nos conocen, tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos espiritualidad y psicología. Es un grupo
pues que se ha ido creciendo a lo largo de los años y pues donde damos tips de la espiritualidad, tips de la psicología y obviamente donde informamos de todos nuestros eventos, los webinars y algunos otros eventos que también coordinamos y patrocinamos con otros grupos de formación o de la iglesia o de laicos también. Entonces, ahí pueden encontrarnos, también pueden tomar una fotografía y acompañarnos en el canal. Muy bien, también quería pedirles un favor y justamente es esto, estamos trabajando en un proyecto para el próximo año que se llama Comunidad Ánima y la Comunidad Ánima va a ser prácticamente una comunidad que se va a dirigir por WhatsApp donde vamos a tener pues, eventos, actividades, seguimientos y bueno, la idea es acompañarnos y caminar juntos. Les voy a dejar también, ahí pueden tomarle la fotografía al código QR, pero también les dejo el link de la encuesta porque nos interesa conocer su opinión, nos interesa conocer qué temas están interesados, en qué temas necesitan crecer, tema espiritual, tema psicológico. Esta comunidad va a ser una comunidad llena de profesionales en diferentes áreas, ¿verdad? En áreas civiles, de todo tipo, nutriólogos, psicólogos, filósofos, profesores, administradores, hasta informáticos, va a haber de todo, ¿verdad? Va a haber temas a lo largo del año que vamos a ir tocando y vamos a ir caminando juntos, ¿verdad? Es un acompañamiento, es una iniciativa del Proyecto Ánima y de la Red de Psicólogos Católicos y bueno, vamos a empezar y queremos lanzarlo en el 2027, pero también queremos saber qué temas están interesados en que se aborden, ¿verdad? ¿Qué temas les interesaría que podamos tocar más allá de los webinars? Temas que podamos darle seguimiento y podamos crecer juntos en esos temas. Entonces, ahí está el formulario para que nos ayuden. Les agradeceríamos muchísimo poderlo llenar. Y bueno, para nosotros es información muy valiosa porque al final de cuentas vamos a crecer en esa comunidad con los temas que ustedes mismos vayan necesitando en el día a día, en su caminar diario, en nuestro caminar diario. Entonces, les agradecemos tomarse ahí unos par de minutos. Ahorita no, porque vamos a empezar el webinar, pero más adelante llenar esa encuesta. Y si la pueden pasar a otras personas, magnífico. La idea es sumar todos. Muy bien. Vean esta infografía. Esta infografía ha sido llenada y fue realizada con base en la información que nos han ido llenando en la encuesta, ¿verdad? Esos temas que interesan, temas de la salud mental, de la ansiedad y la depresión, temas de sanación interior y crecimiento personal, heridas de la infancia, el perdón y la culpa, temas de familia y relaciones interpersonales como la crianza de la adolescencia, cuidado de adultos mayores, los conflictos, el sentido de la vida, autoestima y amor propio. Esta es la riqueza de esos formularios, esta es la información que ustedes mismos nos brindan. También información como la parte espiritual, la parte de integración de la fe y la espiritualidad, ¿verdad? La psicología y la fe, el discernimiento y la vocación, los peligros espirituales, temas como la nueva era, vida de oración, etcétera, etcétera. Entonces, con esta información que ustedes nos brindan, pues podemos extraer justamente esos temas que tienen más necesidad en cada uno de nosotros. Y justamente nuestro lema es no estamos solos. Justamente la comunidad Ánima es una guía, ¿verdad? Es que estamos construyendo una comunidad en salud mental y fe juntos. Y esa es la idea para el 2027. Así que les pedimos que puedan llenar esta encuesta y acompañarnos y desde ya los invitamos porque este proyecto está para caminar juntos, ¿verdad? Para caminar juntos. Así que muy cordialmente. Muy bien, ahora sí. Nuestra invitada del día de hoy es Amparo Alonso, que como les comentaba al inicio, ella es española. Este webinar está pregrabado ya unas semanas atrás con ella y la verdad es que conocí a Amparo y ahora lo voy a decir justamente en qué contexto, en una entrevista que ella estuvo en un podcast también con un sacerdote católico y ahí pues va ella a comentar un poco. Amparo es psicóloga clínica, es profesional en trauma por la Asociación Internacional de Psicotraumatología y especialista en esta técnica EMDR, terapia sistémica breve y psicoterapia de la reconciliación. Su enfoque une la ciencia de la salud mental con la luz de la antropología cristiana, buscando no solo mitigar síntomas, sino devolver al hombre la libertad de amar, entendiendo que la fe da sentido al sufrimiento. Entonces, hemos querido traer a Amparo justamente porque ella ha dedicado muchísimos años a ese estudio
también del trauma, pero también esa mezcla del tema de la salud mental con la antropología cristiana. Ella se especializa, como dice ahí, en, en dar la capacidad de libertad para amar a otras personas. Y bueno, ella tiene una serie de menciones eh, profesionales que, bueno, basta ya de decirlas, son muchísimas. Y bueno, vamos a iniciar a partir de este momento con la presentación de Amparo. Si gustan, como dije, pueden ir dejando sus preguntas en el chat o también para recogerlas al final. Si hay algunas preguntas que yo eventualmente pueda contestar, no tanto el webinar, porque no soy experto como Amparo, pero si es de otros temas, pues con mucho gusto ahí puedo abordar algo. Recordarles que también el día de mañana ya este webinar estará en nuestro canal de YouTube. Muy bien, entonces sin más, vamos a dar inicio a este formidable tema, sanar el corazón y liberar la libertad. Permítame y listo. Hola Javier, muchísimas gracias. Bueno, la verdad, gracias por tu paciencia porque eh, tenía un montón de ganas de hacerlo, pero por unas cosas, por otras también, por miedo. Espero que nuestros oyentes lo entiendan. Es un tema un poquito difícil, sobre todo porque es un lenguaje que no está, que no está, que no es, no es el que utilizamos habitualmente, pero bueno, con un poquito de paciencia yo espero que al final se entienda la presentación. Claro Javier, que nos sí. conocimos después de que yo hiciera un programa con el padre Olivera Rabasi en el Concilio de Santa Cruz, ¿recuerdas? Así es, así Ahí, es. ahí, así. Ahí se originó el deseo de hacerme comprender en lo que quería decir sobre el trauma. Y es que en aquel programa no lo conseguí. Entonces espero que hoy sí lo haga, ¿no? Y de cualquier manera, si quedan dudas, hay algo que no se quede claro, lo que sea, no tengo problema en que en otro momento se vuelva a grabar y contestemos. Bueno, pues Claro que nada, sí. bienvenidos a todos. Quisiera dar comienzo con unas palabras del profeta Isaías que resuenan muy fuerte en mi corazón como palabra de Dios dirigida a todos los que sufren de alguna manera. Dice Isaías, consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle que se ha acabado su condena. La condena muchas veces de sentirse encadenados por las heridas emocionales, por los traumas, ¿no? Este hablar al corazón que dice Dios no es solo una frase poética. El corazón representa ya desde San Agustín lo más humano de lo humano y se manifiesta en deseos de verdad y amor. Más concretamente, en ser escuchado y comprendido, protegido, cuidado, elegido e incluido. ¿Qué busco con la exposición de hoy? Hacer comprender lo que yo he comprendido, y es que el hombre está herido en su alma, muy herido, pero no de muerte. Sanar con la ayuda de Dios esa herida puede ser la aportación de los profesionales de la salud. Bien, es la psicología. Bueno, yo voy contestando a distintas preguntas que se me estaban ocurriendo, ¿no? Pero a veces lo encuentro. eh, Cada vez se está abriendo más el tema de la psicología dentro de la iglesia, ¿no? Eh, Sacerdotes más actuales, pues bueno, están como más familiarizados con el tema, pero aún así hay como una especie de prejuicio, ¿no? Y es como, no sabemos si la psicología, la psicoterapia en concreto es compatible con la fe, en fin, rotundamente sí. Ya el Papa Pío XII aborda este tema en 1952, desde 1952 en los Congresos Internacionales de Psicología Aplicada. Por ejemplo, en el octavo Congreso dice, anhelamos de todo corazón que vuestros trabajos penetren cada vez más en la complejidad de la personalidad humana,
le ayuden a remediar sus deficiencias y a responder más fielmente a los sublimes designios que Dios, su Creador y su Redentor, ha formado para ella y le propone como ideal. Nadie negará que la psicología moderna, considerada en su conjunto, merece la aprobación desde el punto de vista moral y religioso. Esto decía Pío XII. Javier, ¿puedes pasarla? Bien. ¿Una más? Bien. ¿Por qué hablamos o por qué me he interesado especialmente dentro de la psicología en la antropología cristiana? Porque el cristianismo, con toda la sabiduría de los siglos, nos ha legado una antropología integral donde el hombre es más que sus actos, sus síntomas o sus impulsos, como tú decías al principio, Javier. Es cuerpo y es alma en un solo compuesto, en unidad plena y perfecta. Lo que afecta al alma afecta al cuerpo y viceversa. Es importante que el psicólogo católico, sobre todo, esté bien formado en la fe, en la verdadera doctrina, que le servirá de sustento, aunque esto no sea explícito en la consulta. Dentro de esta sabiduría cristiana encontramos a Santo Tomás de Aquino, yo creo que cada vez más conocido y más buscado, conocedor profundo del alma humana. Para él, no somos un alma atrapada en un cuerpo como pensaban los platónicos, sino una unidad sustancial cuerpo y alma, siguiendo a Aristóteles. Pero ¿por qué Tomás de Aquino? ¿Qué aporta Santo Tomás a la psicología moderna? Pues miren, dice ya León XIII, entre los doctores escolásticos brilla grandemente Santo Tomás, príncipe y maestro de todos, que con razón y justicia es tenido por singular apoyo de la Iglesia católica, amador únicamente de la verdad, riquísimo en la ciencia divina y humana. Y continúa, no hay parte de la filosofía que no haya tratado, aguda y a la vez sólidamente. Trató de las leyes del raciocinio, de Dios y de las sustancias incorpóreas, del hombre y de otras cosas sensibles, de los actos humanos y de sus principios, de tal modo que no se echa de menos cierta facilidad de explicar las cosas complejas. Y después, Juan Pablo II ve en la doctrina de Tomás una antropología adecuada, una psicología fundamental que dice que permite al hombre entender su grandeza como imagen de Dios y su miseria como naturaleza caída. Santo Tomás no escribió un manual de psicopatología, pero sí diseñó el mapa del alma más preciso que existe. No ha sido superado, más bien confirmado con los avances científicos y médicos. Mientras que parte de la psicología moderna ve al hombre como un conjunto de procesos químicos, impulsos inconscientes o incluso pura razón, Santo Tomás ofrece una visión donde el cuerpo, la psique y el espíritu forman una unidad indisoluble. Además, el hombre es un espíritu abierto a la trascendencia, capaz de Dios, capaz en su inteligencia y en la voluntad de buscar la verdad y el bien absoluto. Entonces, la fe no puede ser un obstáculo para la ciencia. Al contrario, es una luz que ilumina y que da la posibilidad de una psicoterapia no reducida ni a modas ni a enfoques concretos. A diferencia del idealismo, que es mi verdad, para Tomás no es ni la verdad del psicoterapeuta ni la verdad del paciente, sino la verdad de la realidad. Por último, y parafraseo a Santo Tomás para justificar mi elección sobre él, dice Santo Tomás: creo que la principal tarea de mi vida es expresar a Dios en cada una de mis palabras y en cada uno de mis sentimientos. A esto se dirige la teología de Santo Tomás. Bien, hablando sobre
¿qué es la salud? Para Santo Tomás, la salud concierne al cuerpo, alma-cuerpo. Para él la salud es la capacidad de conservación del hombre en su parte corporal, pues el alma es incorruptible. Esta parte corporal sirve a los fines del alma. La salud es, además, una cualidad estable de la naturaleza que puede verse comprometida por la enfermedad, o lo que es lo mismo, privación de la salud, y que repercute en el alma por accidente. La salud no es solo sentirse bien, sino la capacidad de que lo que pienso, siento y hago se acorde entre sí y con la realidad. Solo así podré ser feliz. No ignora la biología, cerebro, neurotransmisores, pero tampoco ignora el espíritu, inteligencia, voluntad, trascendencia. En esta diapositiva vamos a ver la estructura del ser humano y me voy a enfocar en las potencias del alma. Primero, ¿qué es el alma? Y después vamos a ver la estructura. El alma, como hemos dicho, es una parte del compuesto que llamamos hombre. Es un principio vital que se manifiesta a través de diferentes facultades, desde las más básicas hasta las más complejas, permitiendo al ser humano conocer, desear y actuar en el mundo. Bien, tenemos la estructura del alma a nivel funcional, que como vemos son las potencias. Hay 3 tipos de potencias o facultades en el alma humana que vamos a llamar como peldaños, ¿vale? El primer peldaño son las potencias vegetativas o alma vegetativa. Es decir, son las funciones biológicas básicas que además compartimos con las plantas y los animales, como la nutrición, el crecimiento, la reproducción, la curación. Corresponden al ámbito médico y biológico. Sus sentimientos vitales serían el malestar, el dolor, el cansancio, el hambre o la sed. El segundo peldaño son las facultades sensitivas, potencias también sensitivas, y están en el alma sensitiva. Es lo que llamamos hoy psique, propia de animales y humanos. Es la capacidad de reconocer y reaccionar ante objetos mediante sentidos y apetitos, deseándolos o evitándolos, lo cual repercute en el cuerpo como compuesto unitario. Y esto es lo que corresponde al ámbito psicológico. Es esa parte intermedia, ¿no? Y el tercer y último peldaño son las operaciones, las potencias intelectivas o racionales propias del alma racional. Por tanto, solo están en el hombre. Son la inteligencia y la voluntad. Permiten conocer el bien y el mal universal. No necesitan del cuerpo para producir sus actos, aunque están unidas a él. Por eso decimos que el alma es inmaterial. Estas potencias se consideran las más altas y perfectas, permitiéndole alcanzar la verdad y la virtud. Es a estas facultades a las que se las llama espirituales, porque son de otro orden, distinto, es trascendente a lo sensible. Estas potencias corresponden al ámbito moral. Bien, todas las potencias interactúan entre sí y se complementan y se necesitan. Imagina este proceso de abajo arriba, desde de arriba abajo, según está escrito en la diapositiva, desde las vegetativas a las intelectivas, como una escalera donde cada peldaño supone al anterior. Esto es muy importante para entender la salud psíquica, porque un peldaño anterior que no haya sido desarrollado suficientemente va a comprometer al siguiente. Por ejemplo, una mala nutrición, que pertenecería al primer peldaño, puede afectar al desarrollo cerebral de un niño, afectando en el ámbito psicológico, segundo peldaño, y por supuesto a las operaciones intelectivas, tercer peldaño, que necesitan un desarrollo suficiente
para su expansión adecuada. Luego pondremos otro ejemplo. Lo importante es entender que es el alma sensitiva o la psique la que nos interesa como psicoterapeutas. Es el ámbito psicoterapéutico, porque es la parte susceptible de la herida emocional, aunque repercuta en todos los órdenes. Pero ya hemos dicho que las vegetativas son de orden médico y las intelectivas o espirituales de orden moral. Bien. Vamos a pasar ahora a las facultades del alma sensitiva. Profundizando en estas potencias del alma sensitiva, ya hemos dicho que dejamos las vegetativas, dejamos las intelectivas y nos centramos en las potencias del alma sensitiva. ¿Cómo es el funcionamiento? Las facultades del alma sensitiva propias de animales y humanos se ordenan a conocer a través de los sentidos, que es el conocimiento sensible, y a desear o apetecer mediante los instintos, deseos y aversiones, tanto naturales como adquiridos, que repercuten en el cuerpo como tendencia a la acción. Estas son las emociones. Por ejemplo, tenemos una psicóloga e investigadora tomista del siglo XX, Magda Arnold, que ella es conocida como la psicóloga de las emociones. Y habla de esto, ¿no? Para Tomás, el sistema de procesamiento de la información, como diríamos ahora, sistema de procesamiento de la información, va de afuera a adentro. Encontramos los sentidos externos, como lo primero, después los sentidos internos y después las pasiones o emociones que llamamos hoy pasiones en Santo Tomás. Pasamos a los sentidos externos. Los sentidos externos son la puerta de entrada. Captan lo material y singular. Desde que algo toca nuestra piel o entra por nuestros ojos, por ejemplo, son los 5 sentidos conocidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Captan los datos en bruto. Santo Tomás los llama accidentes, es decir, colores, sonidos, texturas. Estos sentidos externos son puramente receptivos. Por ejemplo, mis ojos ven colores, mis oídos escuchan una melodía. Estos sentidos median entre el mundo exterior y el mundo interior. Bien, después de los sentidos externos tenemos los sentidos internos. En los sentidos externos, la información va a los sentidos internos. Es decir, antes de que la información llegue a la inteligencia, pasa por 4 potencias o facultades internas que median entre el mundo exterior y nuestra inteligencia. Son estos sentidos internos donde los datos que hemos recibido del exterior se convierten en vivencia personal. Vamos a empezar por el sentido común, que es el que unifica los sentidos externos. Por ejemplo, une el color gris, el olor a perro y el sonido del ladrido en un perro. Ese es el sentido común. Después tenemos la imaginación o fantasía, que es el archivo de imágenes. Retiene la figura del perro que ha recibido del sentido común, y aunque yo cierre los ojos o el perro no esté presente, puedo conservar esa imagen. Además, permite combinar imágenes para crear otras nuevas, como imaginar un perro verde. A esto lo llama Santo Tomás fantasía. Y después tenemos la memoria sensitiva. Es la capacidad de conservar las imágenes de los objetos y las experiencias pasadas, permitiendo recordarlas en el futuro. Es la memoria la que te permite recordar que ese perro te persiguió el verano pasado, por ejemplo. La memoria está íntimamente ligada al cuerpo, a través del cerebro, y su buen funcionamiento depende de que no haya lesiones en él. ¿Ves? Ahí es donde tenemos esa interacción entre cuerpo y alma.
Por último, la cuarta potencia es la cogitativa, llamada así en las personas, y en los animales la llama estimativa, porque no es exactamente lo mismo. Bien. La cogitativa, el traductor es el radar del corazón, es el radar de seguridad. Dice qué significa para mí y emite un juicio sensible, no racional. Es sensible, es decir, estamos en el alma sensitiva. Es un juicio sensible, instantáneo. Es decir, ¿es útil para mí? ¿Es peligroso? ¿Es un bien? La cogitativa no ve un perro gris, solo, sino que percibe una intención. Evalúa, ¿este perro es una amenaza o este perro es amigo? Es un juicio instintivo sobre la utilidad o la peligrosidad del objeto para mí, aquí y ahora, pero en base a una experiencia particular anterior. La última vez que vi un perro así, me dolió. La cogitativa lo guarda como una experiencia vivida con su carga emocional. Y esta facultad es clave en psicoterapia junto con la memoria. Algunas de las facultades del alma sensitiva están mezcladas con el cuerpo, como hemos dicho, con la memoria, del cual se sirven. Por ejemplo, la memoria necesita de los lóbulos temporales para asimilar nueva información. Y si estos se extirparan, la capacidad de la memoria quedaría comprometida. Es lo que conocemos como amnesia, por ejemplo. El cuerpo y alma es una sola cosa, es un solo compuesto. Me diréis, entonces, ¿la cogitativa es como la inteligencia? Bueno, podemos pensar, si yo sé intelectualmente que los perros no son todos malos, ¿por qué mi cogitativa dice que es malo? ¿Por qué huyo? ¿Es que tengo dos mentes? Bueno, la cuestión es que el hombre es tan perfecto, tan complejo, que no es que tengamos dos mentes, pero la cogitativa es como un juicio instintivo prerracional que juzga lo conveniente o lo nocivo en lo particular, basándose en la experiencia pasada y la información proporcionada por los sentidos internos y externos. Es un juicio aquí ahora, como hemos dicho, inmediato, no discursivo. Es rápido y automático, que te hace ver que algo es beneficioso, dañino, peligroso, sin necesidad de un razonamiento abstracto. Sin embargo, el entendimiento, la inteligencia, el intelecto, es la facultad principal del alma intelectiva. En esta facultad tiene la capacidad de razonar, que es el proceso de ir de un conocimiento a otro, de las premisas a la conclusión. Es un pensamiento racional y este pensamiento racional es lento y reflexivo. Necesita de un estado de calma que facilite ese ejercicio. Por eso a veces cuando es tan útil el recurso natural de la cogitativa, porque hay veces que si tuviéramos que pensar ante un peligro, estaríamos muertos. Por ejemplo, entender el concepto de perro como una especie, más allá de cualquier perro en particular, esto es de la facultad intelectiva. Ahora, en el trauma, el cuerpo piensa, entre comillas, piensa rápido, porque es la cogitativa que recuerda experiencias pasadas de daño, por lo que la terapia se dirige a ella para que la inteligencia pueda razonar correctamente una vez ordenada la cogitativa y la memoria. Y dentro también de los sentidos internos, bueno, dentro de la memoria sensitiva tenemos a la emoción. La emoción como motor y tendencia a la acción. Es decir, Tomás dedica un tratado entero a las pasiones que hoy llamamos emociones.
tratándolas como actos o tendencias que afectan tanto al cuerpo, alteración física, como al alma, movimiento del apetito. El error moderno, me parece, es reducir al hombre a solo psique, emociones y conductas, olvidando el alma racional capaz de libertad y amor. Parece que es como una psicología sin alma, ¿no? Bien, pero ¿cómo opera la emoción? Una vez que la coitativa juzga peligro, se activa el apetito sensible, lo llamaríamos nuestro sistema de respuesta emocional y fisiológica, que es como una fuerza de repulsión o rechazo para evitar el daño y provoca alteraciones corporales. Las emociones siempre surgen del juicio de la coitativa. Si el perro me mordió, la emoción de miedo me mueve a la huida. La emoción no es emocionalismo. Atención con esto. Porque cuando hablamos de la emoción, que es tan útil todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha dado a la naturaleza humana, es útil. Las emociones son súper útiles. No hay ninguna mala. Todo depende de lo que hagamos con ellas. Entonces, la emoción no es emocionalismo. La emoción nos inclina a la acción. El emocionalismo nos encierra en el sentir, solo en el sentir. Y eso hay que diferenciarlo también. Bien, pasamos entonces ahora al factor social, que es como importante también en el desarrollo del ser humano. Pasamos al factor social. Somos seres en relación a imagen de la Trinidad. Dios es familia, es amor dado y correspondido. Y a imagen de Dios está hecho el hombre. Para Tomás, el ser humano nace en un estado de indigencia máxima, a diferencia de otros animales que caminan a los pocos minutos de nacer. El hombre necesita de cuidado, protección y seguridad prolongados. Hoy sabemos que el cerebro no se desarrolla en el vacío. La neuropsicología confirma que la relación diádica, la regulación emocional, la seguridad y la estabilidad, madre o padre con el hijo, sobre todo en la infancia, es el andamio para el correcto desarrollo de las distintas facultades. Y ya sabemos que va de abajo arriba, de las vegetativas a las intelectivas. Aunque Santo Tomás no conocía las neuronas espejo ni la plasticidad cerebral, como hoy comprobamos con la neurociencia, su arquitectura filosófica predijo exactamente lo que hoy sabemos, que el cerebro es un órgano social. Es el único órgano que termina de desarrollarse fuera del vientre materno y lo hace en relación con los otros. La familia para Tomás es como un útero espiritual donde los padres no solo dan la vida biológica, sino el lugar y el medio propicio para un adecuado desarrollo del alma humana. Tomás sostiene que el conocimiento entra por los sentidos y en la relación con los padres, el niño no solo recibe comida, sería la parte biológica, sino que recibe especies sensibles como los gestos, palabras, amor, necesarias para las capacidades más elevadas. Es decir, no somos individuos aislados que luego se juntan, sino seres que solo llegan a ser yo a través de un tú. El desarrollo sano del cerebro es el fruto armonioso de los distintos peldaños en un ambiente de seguridad y afecto sincero e incondicional que se da primero en la familia. Por otro lado, para Santo Tomás la virtud no es un superpoder que cae del cielo, ni siquiera con un esfuerzo continuo, sino un hábito. Y los hábitos necesitan una base biológica y psicológica sana para asentarse. Bien, ¿cómo
la falta de ese desarrollo social puede afectar el camino hacia la virtud? Pues porque esa esa falta es lo que llamamos trauma relacional. Santo Tomás explica que para actuar bien necesitamos que nuestras potencias, la inteligencia y los apetitos o emociones estén en orden. Santo Tomás entendía que no todos tienen la misma facilidad para ser virtuosos. Quien ha sufrido carencias tiene lo que él llama pasiones desordenadas, que no son pecado en sí mismas, sino una debilidad. El alimento junto con el contacto visual, el tono de voz y el abrazo de los padres regulan el sistema nervioso del niño. Pero si no pudimos confiar en nuestros padres, primer vínculo social, aprendimos que el otro es peligroso. Esa es la herida. Un niño para quien sus figuras de apego dan miedo. Es fácil que tenga dificultades para entender que el amor no se relaciona con el miedo. ¿Qué figura de Dios Padre podrá tener? Es fascinante ver cómo la teología de hace 800 años ya respetaba la estructura que hoy la neurociencia llama vulnerabilidad del desarrollo. Entramos ya directamente en el trauma, en la herida. Bueno, hablamos de desorden psicológico como eso que Santo Tomás dice que ocurre en el alma sensitiva. Vamos a dejar a un lado las facultades racionales, entendimiento y voluntad, para no hacer injustamente de la realidad psicológica un desorden moral. Y por otro lado, dejamos también las vegetativas, más bien relacionadas con las enfermedades corporales. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de trauma? Al impacto de las experiencias difíciles de vida que sobrepasan los mecanismos de supervivencia, generando un efecto duradero y negativo en la salud. Es súper importante esto. Cuando estas experiencias ocurren en la infancia y en la adolescencia, dejan huella en un cerebro en desarrollo, sentando las bases para el uso de patrones disfuncionales y estados de desregulación que se pueden activar a lo largo de la vida. Esto es lo que pone en el DSM-5. Son las consecuencias de estas heridas emocionales. Cambios en la anatomía del cerebro, problemas de regulación emocional y enfermedad mental. Después, a lo que llamamos experiencia traumática. ¿Qué es la experiencia traumática? Las experiencias percibidas como negativas son recogidas por la coitativa, como hemos dicho, que como decíamos es una facultad que capta lo beneficioso y lo nocivo, y estas experiencias sensibles son conservadas en la memoria, la cual da origen a una respuesta emocional fija que cristaliza en una disposición. Entonces sabemos que toda emoción nace de la experiencia. Cuando la experiencia es repetida, da lugar a una disposición en la memoria y en el juicio instintivo. El modo como se suscitan las nuevas respuestas a partir de las experiencias antiguas es por vía de asociación, siguiendo las leyes de la memoria, como causa-efecto o acción-consecuencia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Imaginemos a dos personas viendo al mismo perro grande corriendo hacia ellas en un parque. Tenemos un escenario A. Mecanismo sano. Primero es la percepción. La persona ve al perro corriendo. Esta es la persona sana, ¿no? Bien, segundo paso, el umbral de valoración. La memoria no tiene registros negativos y la coitativa evalúa la intención. Ve que mueve la cola, que el dueño ríe, juzga. Esto es un bien, está jugando. Respuesta. El apetito sensible reacciona con alegría y el cuerpo se relaja. El resultado es que la emoción hace que
la persona tienda a acercarse con seguridad a ese perro. Ahora vamos con el escenario B, el mecanismo con trauma, donde la libertad de acción está secuestrada. Imagina que esta persona fue atacada por un perro a los 5 años. Esa experiencia pudo quedar grabada a fuego en su memoria sensitiva. Entonces, el primer paso, que es la percepción, es cierto, ve un perro. Sus ojos captan la realidad correctamente. Pero en el segundo paso, antes de que la razón pueda intervenir, la memoria lanza el archivo de emergencia. La cogitativa traduce la imagen como peligro. La respuesta física, la valoración es tan fuerte que el apetito sensible dispara el sistema de supervivencia. Hay una respuesta física, taquicardia, sudoración, pánico. Y por último, la emoción de miedo hace que corra para alejarse del peligro. Entonces, puede crearse un conflicto. A veces nos pasa, ¿no? Que como que mi cuerpo me está pidiendo una cosa y la razón dice otra, ¿no? Ese es el conflicto. La inteligencia dice, tranquilo, el perro tiene collar y se acerca con su dueño, pero la cogitativa puede estar gritando, corre o muere. ¿Cómo es posible esto? Bien, pues es eso que hemos estado hablando. O sea, es esa experiencia negativa la que ha marcado la emoción antes de que la razón, incluso en automático, actúe así. ¿Qué nos enseña este ejemplo? Que el trauma no es cobardía propiamente, que esa persona no es que sea débil, que no tenga voluntad, que sea, no sé, bueno, simplemente su radar da una falsa alarma basada en una experiencia que dejó una huella. Ahora bien, es importante decir que no todo es trauma. Eso es cierto, no todo es trauma. Ya hemos dicho qué es el trauma. El verdadero trauma ocurre cuando la persona actúa movida o arrastrada por la herida y no por la realidad, a pesar suyo. Sanar la herida consiste en cambiar cómo percibes lo que te sucede mediante nuevas experiencias correctivas. Aquí entra la psicoterapia, de modo que la persona vuelva a ver la realidad tal cual es en el presente. Bien, es importante distinguir una cosa de la otra, distinguir para sanar. Por qué debemos hacer la distinción entre enfermedad psicológica y moral. Pues si no se distingue con claridad la enfermedad psíquica, corremos el riesgo de reducir todas las tendencias desordenadas al vicio o de reducirlas al cuerpo como causa principal, pasando a ser enfermedades corpóreas, médicas. Para hablar de enfermedad psicológica se requiere de un afecto que arrastre, secuestre a la persona, la cual lo perciba de manera egodistónica, va más allá de su voluntad, padece lo que le sucede, no es querido ni elegido. Porque la enfermedad no es lo mismo que el pecado o el vicio, porque el pecado es un acto voluntario y racional. El pecador es un agente activo que elige desviarse del bien. El trauma es un padecimiento pasivo, de ahí viene padecer, que ocurre en el alma sensitiva. El paciente no elige el miedo, sufre un afecto que secuestra su libertad de modo estable. Muchos pacientes no viven, sino que reaccionan involuntariamente. Para ello la psicoterapia, bueno, a mi entender, debe como varios puntos he puesto, ¿no? Como importantísimo entender esto de centrarse en la dimensión sensible del ser humano con técnicas que busquen intervenir en ese nivel, evitar que la terapia se convierta en una conversación que se asemeje a una pedagogía moral o a una psicoeducación cognitiva,
Enfocarse en las memorias que dan origen a la disposición desordenada del juicio sensible. Orientar la voluntad hacia el verdadero bien, lo verdaderamente bueno. Y reconciliar a la persona con su propia historia. La psicoterapia no debe de buscar simplemente quitar un síntoma, sino la restauración de la libertad a través del orden de la parte sensitiva. El proceso terapéutico actúa en 3 niveles. Podríamos decir que actúa en la percepción, como limpiar la lente, busca que la memoria sensitiva deje de entregarle a la cogitativa una información distorsionada del presente a causa del pasado. Por otro lado, a nivel de las emociones, calmar el sistema de respuesta, buscar que el sujeto deje de estar en un estado de alerta o combate constante mediante estrategias de regulación del sistema nervioso para que la emoción sea proporcional a la realidad y tienda a la acción correctamente. Y por último, en la voluntad. Al sanar la sensibilidad, la voluntad recupera la capacidad para conocer y realizar el bien que desea. Pasamos ahora al psicoterapeuta como mediador. El objetivo psicoterapéutico me parece que sería ayudar a aliviar el sufrimiento, pero ayudando a pasar de una vida de reacción, es decir, sujeta al miedo pasado, a una vida de acción, dueña de su destino y abierta a la verdad, al bien y a la belleza. Pasar de sobrevivir a vivir. Porque esta es la sensación que tienen muchos pacientes, de estar sobreviviendo continuamente. El psicoterapeuta no es un director espiritual, pero puede preparar el camino. Un pueblo bien dispuesto, como hizo San Juan Bautista, precursor de Jesucristo, sabiendo que el verdadero terapeuta es Él, es Jesucristo. Y se enseña Cristo. Tenemos 2 modelos de humanidad. Cristo y María. Cristo que asumió nuestras emociones para sanarlas. Y María que con su corazón inmaculado nos enseña que es posible sufrir mucho sin perder la esperanza. Cristo no fue un estoico que no sentía nada. Él es hombre perfecto, con un alma sensitiva real. En su vida en la tierra sintió cansancio, hambre, miedo, tristeza profunda, ira. Un cuerpo perfecto con una capacidad para llorar. Hombre perfecto. Sentir angustia o miedo no es falta de fe. Cristo lo sintió. La diferencia es que en él, sus emociones, toda su alma sensitiva, estaba sujeta al alma intelectual, a la inteligencia y a la voluntad. Y ésta sujeta a su Padre querido. María es perfecta en su unidad de cuerpo y alma. María es la prueba de que el corazón puede estar herido, traspasado por una espada, pero seguir siendo libre para amar. Ella será la que nos ayude a ver nuestra historia con paz y a reconciliarnos con ella. Javier, yo he terminado, si quieres. No sé si hay alguna pregunta que me quieras decir. Pues mira, primero que nada agradecerte porque he estado totalmente absorto de tu charla. Pocas veces he escuchado algo tan integral entre psicología, filosofía y teología, ¿verdad? Que cuesta, y para nosotros que tratamos de seguir una doctrina y seguir a Cristo, pues, y sé también
plenamente humanos es difícil, ¿verdad? Es difícil, así como pero nos has dado una gran luz, ¿verdad? Donde poner las cosas en su orden y en su lugar, ¿verdad? Eh, me acabas de dar también una gran fe en la humanidad en el sentido de las emociones, su orden correcto, ¿verdad? Pero también, como vos dijiste, esa palabra me gustó, está secuestrada muchas veces la cognitiva, las emociones, ¿verdad? Por los traumas, los vicios, etcétera, y no por eso, pues dejamos ser seres humanos, ¿verdad? Pero y también un poco, más que un poco, la diferencia también que hiciste con el pecado, porque a veces pues también es complicado, ¿verdad? Sobre todo para nosotros los católicos en el tema del pecado. Así que, pues, agradecerte mucho. Sí, sí tengo algunas preguntillas ahí que creo que también muchos agradecerán y a ver si nos puedes ayudar a contestar. Tal vez la primera sería, ¿habló Santo Tomás sobre el trauma? Sobre el tema trauma, el término trauma. Claro, no, no usó la palabra trauma, pero sí describió la herida en la sensibilidad. Y también explicó cómo el experimentum, o sea, las experiencias, las vivencias repetidas pueden dejar una huella profunda que encadene la libertad. Sí, eso sí lo dijo. Ah, ok, excelente, excelente. Sí, porque a veces nos cuesta esa traducción de términos, ¿verdad? Como dijiste, ya hay una diferencia casi de 800 años y pues, pero qué gran visión tenía él, ¿verdad? Por supuesto, y Totalmente. entendemos que hay muchos avances y como dijiste, más que refutar, la ciencia moderna más bien ha venido a confirmar lo que ese gran hombre ya nos estaba diciendo y bueno, en otros términos y con los términos modernos, ¿verdad? Con los términos Exacto, modernos. exacto. Sí. Otra pregunta también, Amparo, sería, ¿todo en psicología pasa por el orden emocional? Y agregada a esta pregunta, ¿es pecado o es enfermedad? Un poquito también entender esa diferencia. Vale. Sí, es que es vital distinguir. Si el problema de la voluntad, elegir, por ejemplo, el mal a sabiendas, es moral. Pero si la herida sensible o el trauma impide que la persona sea dueña de sí misma, es el campo del psicólogo. El trauma es un padecimiento, no una elección. ¿Sí? Ujú. Ok. Y perdón, nada más para aclarar también, hay la diferencia entre trauma y vicio, hay una diferencia, hay componentes, hay nivel, ¿se puede entender que es lo mismo? A ver, el vicio el vicio es moral. Entra dentro de, habría que ver, es muy complejo porque Ujú. a veces se llega al vicio por debilidad Ajá. y hemos visto que en Santo Tomás la debilidad puede ser también, puede ser una condición que tenga que ver con un trauma previo, ¿vale? Ujú. Ajá. Pero es un poco distinto. O Ok. sea, pecado y vicio vamos a ponerlo como más en un ámbito moral, más en la parte de voluntaria o Ok. en el alma racional. Y sin embargo, lo que es el trauma, la herida emocional está en el alma sensitiva. Ok. Perfecto. Sí, hay que distinguir para también hacer el abordaje respectivo. Perfecto. Perfecto. Eh, ¿Y cómo afecta el trauma a la calidad de mis decisiones, por ejemplo? Sí, es que, sanar es recuperar la capacidad de decidir. Ujú. La capacidad de ser libre, o sea, desde el propósito y no desde el pánico, porque muchas veces, como hemos dicho antes, es la sensación de estar sobreviviendo, de que soy esclava del pánico, del miedo, y en automático reacciono, es más una reacción la enfermedad. Cuando sanar es más decidir, yo decido, ¿desde dónde decido? Ujú. ¿Desde dónde? La memoria sensitiva es uno de los sentidos del alma sensitiva Ajá. y la esperanza es la virtud teologal, es un poco diferente. Ajá. Se relacionan en cuanto que si la memoria está congelada en el pasado, no hay espacio para el futuro. Pero Así sanar es. no es borrar el pasado, sino convertirlo en una experiencia comprendida, reconciliada y trascendida, ¿no? Ujú. No sé si se entiende. Sí, 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 correcto. Nada más ahí tal vez hacer la pregunta, la diferenciación, si la memoria es lo mismo que la virtud de la esperanza. No,
no, no, tiene que ver porque como hemos dicho, los tres peldaños, las tres potencias del alma se relacionan entre sí. Entonces, em, la, la esperanza, que es una virtud teologal, puede estar, no digo determinada, pero sí puede estar condicionada por, por una vida de horror. Y la vida de horror se puede dar en el alma vegetativa y en el alma sensitiva. Y puede estar comprometida la esperanza, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante, o sea, el juicio es complejo, ¿no? Es una línea muy, muy fina y al final es que solo Dios sabe realmente la herida de cada alma. Entonces, no tener esperanza es un pecado, pues no lo sé hasta qué punto está dañado. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Perfecto. Te voy a hacer una última pregunta. No sé si te pongo en aprietos, pero voy a hacerla porque una vez escuché de un amigo que es psicólogo, trabajó en Guatemala, o trabaja en Guatemala mucho con los heridos de guerra, ¿verdad? Refugiados y heridos de guerra. Y sobre todo porque esto es un tema muy recurrente últimamente y muchos psicólogos lo usan y lo utilizan el instrumento terapéuticamente. El tema del yoga, el tema del mindfulness, utilizados para tratar el tema del trauma. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Yo, la verdad que no tengo mucho conocimiento de nada de eso. Es totalmente, o sea, quiero decir, no es para nada necesario, lo creo. Creo que tenemos herramientas mucho más potentes y más acordes con la antropología integral de la persona. Pero de cualquier manera, yo sí me encuentro con que hay personas que vienen de otros profesionales, como tú dices, o vienen o no a lo mejor de otros profesionales, pero bueno, los amigos, las amigas les han dicho, pues te va a ayudar el yoga, te va a ayudar el mindfulness y todo eso, y no vienen mejor, vienen peor. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que el enfoque de trauma es como tan de raíz que cuando la persona viene a mi consultorio, está dañada en lo más radical que es el sistema nervioso, está muy desregulada. Entonces, si yo le digo que, por ejemplo, o como le han dicho, mira, es que me han mandado unas meditaciones que ayudan un montón, pero es que a mí me ponen súper nerviosa. Meditaciones me refiero a todo lo que tiene que ver con Nueva Era, etcétera. Y claro, y es lógico que les aturda y que sea contraproducente, porque a ver si me explico con lo que hemos estado viendo ahora del alma para Santo Tomás. La meditación o el yoga, todas esas cosas, van a la parte racional, ¿vale? Van a la parte racional. Pero es que vemos que la parte racional puede estar comprometida por la desregulación que está en la parte de más abajo, en la vegetativa y en la sensitiva. O sea, más allá de que sea apropiado o no, que creo que está fuera de lugar para un católico, pero más allá de eso, es que a nivel psicoterapéutico es contraproducente. No sé si me explico. Así es. Sí, 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 sí. Sí, es como maquillar el problema, ¿verdad? No estás tratando el Y ya, problema. sí, pero le confunden más. Le confunden más porque se siente todavía como más incapaz, más inútil, porque no puede conectar con eso que va más al prefrontal, o sea, al prefrontal, a la parte más racional. Si está herida en su sensibilidad, hay que ir más
Hay que trabajar más con la memoria y más con la cogitativa y más y más con el cuerpo en el sentido de sensaciones de seguridad en la consulta. Sensación de seguridad. Piensa que son personas que están muy activadas, que están muy alertas. Están alertas, están sobreviviendo. Ujú, No hay forma ahí de que puedan conectar con algo racional. Es imposible, no es el momento. ujú, Quizá llegue en otro momento, más adelante, pero no ahí, no ujú. ahí. El trauma rompe todo y lo rompe desde abajo. No sé si me explico. Totalmente. Lo racional o la meditación va después, va después, en todo caso va después. Pero ya digo que hay herramientas, por llamarlas así, instrumentos que son como más beneficiosos teniendo en cuenta la visión integral de la persona como veía Santo Tomás y como ha visto siempre la Iglesia. Perfecto, Amparo. Amparo, muchísimas gracias. Encantadísimo de tenerte. Adelante. Javier, hay Dime. una cosa importante que se me Adelante. estaba ocurriendo. No Adelante. sé si tenemos tiempo. Adelante. Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. Mira, con toda la razón me podrá decir alguien, oye, y tú estás hablando de psicoterapia, pero ¿dónde entra el tema de la gracia? ¿Y dónde está el tema de la libertad? La gracia y la libertad, ¿cómo se conjugan en psicoterapia? ¿O cómo se pueden entender dentro de la exposición que has hecho del alma humana? Eh, Porque me lo pregunto yo también muchas Ujú, veces. Y, ujú. y- y ante todo, somos católicos y si podemos dar una lagrimita de gloria a Dios, bendito sea. Y al final esa es nuestra profesión, ¿no? Entonces, quisiera matizar un punto que es súper importante, que es este de la gracia, ¿vale? La Adelante. gracia y la libertad. Mira, para Tomás, la gracia es central. Sin ella el hombre no podrá realizar nada verdaderamente humano. Es decir, fíjate, él distingue entre acciones de hombre y acciones humanas, distinto es. Es decir, las acciones de hombre son negociar, casarnos, viajar, etcétera, pero no actos humanos, porque los actos humanos necesitan de la gracia para llegar al fin. Para llegar a la felicidad necesitamos actos humanos. Y es la gracia la que precede, acompaña y corona el bien que necesitamos para ser felices. Por ejemplo, psicoterapéutico es la gracia la que inspira y desea el querer sanar. Acompaña en la realización del proceso terapéutico y hace perseverar en el camino, permitiendo alcanzar la meta de la salud. Es la doctrina de la gracia la que nos preserva de caer en el voluntarismo o en el intelectualismo, también llamado pelagianismo, y del otro lado, del luteranismo o el jansenismo, que son herejías, según los cuales no somos capaces de nada bueno. Incluso, y de verdad con todo el cariño lo digo, para muchos sacerdotes espirituales y buenos que no entienden el trauma como herida del alma sensitiva, piensan que con la oración, el sacrificio, una vida intensa de fe, puede Ujú. hacer que se superen las heridas emocionales. Es un error, es un error. Mucha gente viene muy, muy dañada porque no son comprendidos. Te voy a poner un ejemplo. Ujú. Por favor. Con frecuentes dolores de cabeza, tiene 4 posibles formas de afrontarlo. En el primer caso, por ejemplo, el voluntarismo o el intelectualismo, el pelagianismo, le dirán que con un tratamiento de pastillas se le irán los dolores de cabeza. Bien. En el segundo caso, el luteranismo o el jansenismo le dirán que solo Dios puede curarlo, que la fe basta. En el tercer caso, el buen sacerdote le dirá que avive la fe ante el Santísimo, que confíe. Y por último, la concepción católica del equilibrio entre naturaleza y gracia, según la cual
pedimos a Dios la salud, quien dijo pedid y recibiréis. Y le agradecemos que haya una medicación para el dolor de cabeza y nos lo tomamos. Es decir, libertad y gracia van juntas. Si deseamos ayudar a las personas que sufren a alcanzar la salud, debemos pedir la gracia para nosotros, psicoterapeutas, y para ellos, por medio de la oración. Servirnos de los mejores medios que tenemos como instrumentos técnicos que sirvan a la visión del hombre correcto, como hemos estado hablando antes. Y si Dios nos lo concede, dar nuestro testimonio humildemente para preparar el camino. Y todo esto junto, ponerlo bajo el amparo de Dios y de su Santísima Madre. Amén. Con esto sí, acabo. Perfecto. Así es, muy atinado, Amparo, el tema de la libertad y el tema de la gracia, porque definitivamente, como vos decís, Dios actúa de forma extraordinaria, pero también de forma ordinaria, ¿verdad? Se nos olvida, ¿Cuál? ¿verdad? Se nos Tal olvida, y las dos siempre están fluyendo a través de la, ¿verdad? De la iglesia, de nosotros, pero no podemos olvidar que en ambas está el presente, ¿verdad? Exacto. Y será su divina voluntad la que actúe de una u otra forma de acuerdo a sus designios, pero efectivamente. Amparo, muchísimas gracias, encantado de tenerte, es magistral, te agradezco mucho el tema porque definitivamente desde la red de psicólogos católicos queremos siempre, como hicimos al principio, no es solo sanar, es salvar almas, ¿verdad? Jesús llegaba y primero, yo digo, daba de comer a la gente, la muchedumbre buscaba a Jesús para que le diera de comer, pero también Jesús sanaba y expulsaba demonios, pero inmediatamente después hablaba del reino de los cielos. Ese es el objetivo, ¿verdad? Jesús Exacto. sana y salva almas. Ese es su objetivo y para eso estamos nosotros también como red, sanar y salvar almas. Preparando el camino, ¿verdad? Preparando el camino. Preparando el camino como Juan el Bautista. Así es, preparar el camino del Señor. Te agradezco Exacto. muchísimo, es una bendición tenerte acá y Gracias a ti. agradecerte por esta magnífica, más que exposición, casi una parábola, ¿verdad? De aliento, de esperanza, como vos dijiste, ¿verdad? Yo me identifico mucho con la virtud de la esperanza, que es la que también es aquí, como vos decías, el testimonio personal. Dios ha trabajado mucho en esa área de la esperanza conmigo y por eso estamos también hoy aquí. Nuevamente, Amparo, es un gusto tenerte. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez, ¿verdad? Que te tenemos con nosotros. Y bueno, siempre unidos en oración, siempre unidos bajo un mismo signo de Cristo y como dicen los cristeros mexicanos, que viva Cristo Rey. Cristo Rey. Gracias. Gracias.